Hoy desarrollaremos un proyecto basado en Arduino. Implementaremos la capacidad del Arduino para movilizar motores y lo aplicaremos en un ejemplo con un carro de juguete que utiliza dos motores de movimiento. Como podemos ver, el carro posee dos cables de salida para el motor de movimiento principal, que es el que hace rotar el carro. Dos cables de salida para el motor que hace avanzar el carro y dos cables de salida para el LED, que simplemente es una lucecita de adorno. A continuación le presentaremos los componentes que conforman este proyecto. Esto es la tabla de trabajo donde se realizan las conexiones correspondientes entre los componentes del Arduino. Esta es la placa del Arduino donde se trabaja. Esta es una resistencia de 330 ohmios, se utiliza para regular el paso de corriente entre los componentes del Arduino que están conectados en la tabla de trabajo. Estos son los cables que cumplen una función parecida, se utilizan para realizar conexiones entre los componentes también aquí en la tabla de trabajo. El transistor tiene una función parecida a la resistencia, regula la corriente que pasa entre los componentes del Arduino, solo que la diferencia es que los transistores se pueden regular la corriente manualmente. El diodo se utiliza para regular el paso de corriente, pero también es un medio de protección, ya que el flujo de corriente que pasa en el diodo solo se dirige hacia una dirección. ¿Qué es eso? Y para finalizar, ese es el cable que se utiliza para conectar el puerto serial de la computadora con la placa del Arduino. Bueno, ahora vamos a realizar las conexiones para hacer que funcione el carro del proyecto, el que ya les habíamos enseñado previamente. Como pueden ver, tuvimos que hacer algunas variantes en lo que era la estructura, cambiar las llantas por otras que funcionaran, debido a algunos problemas que tuvimos con el motor que hace que giren las llantas de adelante. Vamos a necesitar para lo que son las conexiones, como tenemos dos motores, el doble de materiales. Ya se les había dicho del diodo, vamos a necesitar dos de ellos, lo que son igualmente dos resistencias, dos diodos, el doble de cables, una placa. Y bueno, estos son los motores iguales a los que trae el carro, tanto atrás como adelante. Se va a realizar la conexión en lo que es la placa. Después se les va a mostrar una imagen en el video de lo que fue la conexión final, pero por ahora vamos a realizar el proceso. Bueno, aquí podemos ver lo que es el diagrama de cómo va a quedar básicamente la conexión en la tabla que les mostré previamente. Se va a utilizar una resistencia de 330 ohmios para lo que es la entrada del voltaje que viene del pin de la placa del Arduino. El transistor posee tres pines, uno de entrada, uno de salida que va hacia la conexión de lo que es el motor, y mediante la resistencia es que se va a realizar la medición de lo que va a ser la salida del voltaje que va a llegar al motor. También tenemos acá lo que es la conexión del diodo, que va a ser el encargado de permitir el paso en una única dirección del voltaje para evitar problemas posteriores, como que se devuelva la corriente y vaya a sufrir algún problema en la placa. Bueno, ahora se va a realizar lo que es la conexión física en la tabla de trabajo de los implementos necesarios. Como se les mostró ya previamente en el diagrama, algo así va a quedar la conexión. Se necesita, conectar los que son el transistor, lo que es la resistencia. Las posiciones en la tabla pueden variar dependiendo del gusto de la persona. Hay que tener bajo control lo que es la lógica de trabajo en la tabla. Después, de esto va a salir un cable para la entrada de voltaje de la parte negativa de la tarjeta, donde viene el voltaje de tierra o la corriente de tierra, al pin de entrada del transistor. Posteriormente se va también a colocar un cable en el tercer pin del transistor, que sería el de salida, a uno de cualquier otra posición de la tabla, de donde va a salir la conexión de tierra del motor para que funcione. Se va también a colocar acá justo de donde sale
el de tierra que va al motor, un pin del diodo a cualquier otro anterior, y de donde pega, bueno, donde conectamos el diodo al otro, un cable a la parte de corriente positiva. Acá el diodo está al contrario. El diodo tiene una lógica de conexión. Él trae indicado un sector negro que es por donde entra el voltaje y sale al otro lado. Para el lado contrario no va a pasar la corriente. Falta por acá, bueno, estos dos cables que serían la salida, bueno, la entrada de corriente positiva y la entrada de corriente negativa, que van conectados posteriormente a los pines en la placa del Arduino, que serían estos de acá, el de 5 voltios y un pin de salida a tierra. También, bueno, acá en la otra parte donde sale la resistencia conectamos un cable que va a ser el que sale al pin que deseamos conectar el motor de la tarjeta del Arduino. En este caso lo trabajaríamos con el pin 9, que va a ser el que vamos a colocar en modo salida para mediante este controlar lo que es el trabajo del motor. Esto sería básicamente para trabajar con un único motor. Ahora necesitamos realizar una conexión similar para trabajar con uno de el motor faltante. Definición de variables. Motor pin. Se define la salida para el primer motor. Motor pin 2. Se define la salida para el segundo motor. Speed. Se define la velocidad a la que trabajará el motor de atrás. Speed 2. Se define la velocidad a la que trabajará el motor que mueve las llantas de la parte delantera. Stop. Se define la velocidad mínima. Se utiliza para detener el movimiento de los motores. Menú del programa. Pin Mode 1. Define la salida del pin 13 para el LED. Pin Mode 2. Posee un pin asociado, en este caso es el pin 9, definido anteriormente. Serial.begin. Velocidad de comunicación entre el Arduino y el computador. Velocidad de transferencia de datos. Ciclo. Digital Write. Enciende el LED. Primer if. Pregunta si el puerto serial está disponible para utilizarse. Se declara un C de tipo char para leer el dato que se ingresará. Si ese char es M, se le asigna al motor en ese pin la velocidad de la variable speed para que el carro comience a andar. Si ese char es S, hace que el motor se detenga debido a la velocidad mínima. Y si ese char es G, se le asigna al motor en ese pin la velocidad de la variable. El delay espera 4 segundos para realizar la instrucción segunda. Detiene el motor con el valor de la variable stop. Aquí estaría ya todo el código terminado. Como pueden ver, todo compilado. Es nada más de cargarlo al Arduino y utilizarlo con el monitor serial.